El Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Quisiera invitarles a orar y a pedir a Dios su dirección en lo que hemos estado reflexionando por unos minutos en este momento. Y quisiera invitarles a orar agradeciendo a Dios por este tiempo. Padre bendito, gracias damos, Señor, por la oportunidad que nos da de poder ser edificados y bendecidos, Señor, el día de hoy en el que su pueblo se reúne con el propósito de exaltarle y adorarle. Hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar a usted hablando a nuestras vidas por medio de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y un servidor, Señor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. Gracias damos, Señor, por todo lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Pido también, Señor, si alguno de mis hermanos traemos algo en nuestra mente que obstaculice de alguna manera escucharle a usted hablando por medio de su palabra, pedimos, Señor, poner en sus manos aquellas situaciones que están cargando nuestra vida, y que nuestro corazón y nuestra mente estén abiertas, Señor, y dispuestas a escuchar su palabra, y que usted hable a nuestras vidas lo que usted quiere hablar, porque a eso hemos venido. Gracias le damos por todo y nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Quisiera invitarles a ir por ahí al pasaje que hoy tenemos para compartir con ustedes, que es Primera de Corintios capítulo número 15, y estaremos reflexionando solamente una porción más. Yo les había dicho que de esta Primera de Corintios sacaríamos algunas prédicas. Según yo ya bosquejé más o menos todo capítulo 15, y estamos hablando de 4 predicaciones que saldrían dentro de esta porción de la Escritura. La vez pasada, que fue hace 15 días, la semana pasada, el Señor me permitió estar por ahí en Torreón predicando en una iglesia en 25 aniversarios que ellos tenían. Y pues básicamente por ahí manda saludos la iglesia a todos ustedes como iglesia, la Iglesia Bautista Sinaí de Torreón, Coahuila, y la convención de allá, que es la convención de La Laguna. Estuvo el presidente de la convención presente y mandó saludos también a la iglesia. Entonces quiero hacérselos llegar, porque luego sigo engordando cada vez que me como saludos, por eso me ven como estoy. Entonces prefiero mejor hacérselos llegar. Y amados hermanos, pues de esta manera, como les dije, hace 15 días veíamos 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Hoy estamos analizando versos del 12 al 19, si Dios lo permite. En la próxima prédica que estoy compartiendo, estaremos viendo más o menos del verso número 20 al verso 35, y del 36 al posterior o al último de los versículos, en 2 prédicas más, si Dios lo permite. Dios nos permite también, no fue planeado de esta manera, pero nos permite estar llegando a semana de resurrección, bueno, Semana Santa, en lo que implica la resurrección, y estaremos tocando parte de estos pasajes para ese culto del día de las 8 de la mañana, y posiblemente el culto de las 12 del día también, porque nos alcanza para llegar hasta allá. Entonces pues les invito a ir al pasaje, amado hermano. Hoy la prédica que quiero compartir contigo, he titulado a esta prédica Implicaciones de la resurrección de Cristo. El pasaje de verdad es bien vasto. Hay quien puede predicar el capítulo número 15 de Corintios, 1 Corintios 15, en una sola prédica, una sola exhibición de todo, pero en realidad para mí es complicado, porque hay varios temas por ahí andando dentro del capítulo 15. La semana pasada, antepasada, perdón, que toqué el capítulo 15, versos del 1 al 11, yo les compartí algo, que del verso del 1 al 11 había un tema en particular, y era básicamente lo que sería el evangelio. Hablaron acerca, o hablaba Pablo, de la muerte, la crucifixión y también la resurrección de Cristo, que estas podían validarse a través de las escrituras, varias cuestiones que estaban por ahí, y el mensaje que predicaban básicamente era eso. En el capítulo 15, que es donde estamos entrando ahorita, en realidad, amados hermanos, Pablo va a tocar el tema central del capítulo 15 a partir del versículo número 12. Déjenme los meto por ahí en camisa de 11 varas, ¿no? ¿Cuál es el tema que Pablo está tratando de recriminar a la iglesia de Corinto? Es decir, la iglesia de Corinto tenía un problema, había un problema dentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema que la iglesia de Corinto tenía? La resurrección de Cristo, no. O sea, déjenme les digo, por eso le estoy haciendo esto, porque básicamente la mayoría creemos que el problema de la iglesia de Corinto era la resurrección de Cristo. Déjenme le digo algo, realmente el problema de la iglesia de Corinto que vemos en el capítulo 15 no era la resurrección de Cristo.
La resurrección de los muertos tampoco, ni de Cristo ni de los muertos. Síganle intentando, no hay problema, tenemos un buen rato para estar por aquí dialogando. Reencarnación tampoco, adulterio tampoco, idolatría tampoco. Ok, déjenme les digo para no seguir porque podemos seguir un buen rato. Era la resurrección, pero no de Cristo, sino de los muertos que habían ya en Cristo. ¿De dónde yo saco esto, amados hermanos? Mire, no voy a ir todavía a entrarle, pero quiero tocar un poquito el asunto. Y usted puede ir al verso número 11. ¿Y qué es lo que dice el verso 11? No voy a entrar todavía al tema, pero ¿qué dice el verso 11? Perdón, verso número 12. ¿Por qué no hay resurrección de muertos? No está hablando de la resurrección de Cristo. Ellos creían en la resurrección de Cristo. El problema para ellos es que creían que Cristo sí había resucitado, pero no había resurrección de muertos. Esta parte es interesante porque entonces Pablo, el tema central lo va a discutir basado en un asunto principal. No va a hablar de la resurrección de los muertos, sino la resurrección de Cristo que da certeza a la resurrección de los muertos. No sé si me explico con ello. Es decir, el tema profundo aquí que está no era la resurrección de Cristo, porque esa la iglesia lo creía. Vamos al verso 11 si usted quiere, y el verso 11 dice: porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así que habéis creído. ¿De qué está hablando? De todo lo que hablamos hace 15 días, de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Dice Pablo: esto lo predico no solamente yo, sino los apóstoles que vinieron a compartir con ustedes a la iglesia, es decir, a Corinto, y que han pasado por aquí, predican también lo mismo. Es decir, tanto ellos como nosotros predicamos que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó al tercer día. Y ojo con esto, no solamente lo predicamos, sino también así que, verso 11, así habéis creído. Es decir, no solamente lo predicamos, sino que ustedes lo creyeron. Es decir, la iglesia creía en la resurrección de Cristo. Ese no era un problema. El problema para la iglesia es que ellos creían que la resurrección de Cristo era única, pero la resurrección del pueblo de Cristo, que sería la iglesia, esta podía no darse y no había problema porque Cristo había resucitado, pero la iglesia podía o no resucitar. Y es Pablo por eso que se enciende y les dice: no, si ustedes creen en la resurrección de Cristo, tendrían que creer también en la resurrección de los muertos, porque Cristo, más adelante lo va a decir, no lo voy a tocar hoy, pero es la primicia. Es decir, es el primero de todo lo que viene detrás de ellos. Entonces, el problema para la iglesia, amados hermanos, de Corinto en particular, era que ellos creían en la resurrección de Cristo, pero había algunos dentro de la iglesia que creían que la resurrección de ellos a lo mejor no se daba y no había problema con ello. Déjeme le digo algo: si usted y yo creemos que algunas de las cosas en la Biblia podrían o no suceder y no hay problema, sí es un problema. Porque si la Biblia miente en algo, ¿cómo podemos tener certeza de todo lo demás? Si ellos creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección de los muertos, había un problema, porque Cristo mismo había hablado de la resurrección de muertos. Cristo mismo había sido cuestionado por esa resurrección. Usted recuerda que había un grupo llamado los herodianos. No, perdón, los herodianos no, los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Y entonces le cuestionan en alguna ocasión. Ustedes recuerdan que le ponen una escena: una mujer que se había casado con muchos, es decir, primero con uno, había muerto, se había casado, y le dice: y cuando llegue al cielo, ¿con quién estará en esa resurrección? ¿Quién será? Y es Jesús, que no se mete en el embrollo que él está metiendo, pero le da una buena respuesta a todos ellos. Entonces, cuando hablamos de esto, amado hermano, era un asunto que estaba ahí. Aún ustedes recuerdan cuando Marta y María cuestionan a Jesús por qué no estuvo ahí en la muerte de su hermano llamado Lázaro. Ellos dicen: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero tú no estuviste, él murió. Y Jesús le dice: él resucitará. Y entonces sabemos que resucitará en el día postrero. Es decir, era una creencia que ellos tenían y una base que tenían. Pero el problema de la iglesia de Corinto es que no tenía esa base, y algunos de ellos estaban dudando de la resurrección de los muertos, que serían los creyentes que habían muerto ya en Cristo. Y es por eso que Pablo va a exponer, pero Pablo sí va a tocar un asunto. ¿Y cuál es el asunto que Pablo toca? La resurrección de Cristo, porque esa va a dar certeza a la resurrección mía y a la resurrección de cualquier creyente que ha muerto en Cristo,
que Dios le levantará en el día postrero. Básicamente, ya podemos enfocarnos ahí porque ahorita voy a entrar al tema, amados hermanos. Por lo tanto, para entrar, Pablo tenía que hablar de lo que ellos habían creído ya, que era la resurrección de Cristo. Si ellos negaban la resurrección de los creyentes, amados hermanos, estaban negando el punto más fuerte del evangelio. La resurrección de Cristo tenía implicaciones sobre la vida práctica de los creyentes. Y es eso que me gustaría invitarte a ver el día de hoy en tres cosas. Si la iglesia de Corinto no creía en la resurrección de los muertos, estaba negando la resurrección de Cristo. Y si negaba la resurrección de Cristo, entonces tenía tres problemas bastante graves. Todo lo que ellos habían creído no tenía sentido, ni su fe, ni lo que predicaban. Si ellos dudaban de la resurrección, entonces no solamente eso, eran una bola de mentirosos, ellos, los apóstoles y toda la iglesia en general. Y si ellos no creían en la resurrección, entonces la salvación que decían que tener, en realidad no había salvación para ninguno. De eso estaremos tocando hoy. Me fascina porque el pasaje va a dar muchos argumentos lógicos y trataremos de seguir la línea en la lógica del pasaje, no en la mía y en la suya, sino lo que el pasaje nos dice sobre lo que es la resurrección de Cristo. Vamos allá y ahora sí entramos a lo que es el tema que hoy estaremos tocando, amados hermanos, y para ello quiero invitarles a ir al capítulo número 15. Y en el capítulo 15, versos del 12 al 19, entramos a la primera parte. Nótese ahí, en el verso número 12 dice lo siguiente: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo, ¿qué? Resucitó. Ojo con esto. Entonces, como les dije ahorita, el problema no era que Cristo había resucitado, sino que dudaban de la resurrección de los muertos. Pero si había esta duda, estaban poniendo en duda también la resurrección de Cristo. Ahora, quiero añadir algo aquí, amados hermanos. Usted recuerda que esto ha habido, a lo largo de la historia, quien ha negado la resurrección de Cristo bajo ciertos hechos. Uno de ellos, ustedes recuerdan que había en la época de Jesús, cuando Jesús resucita, algunos dijeron: el problema es que esta es una farsa que los primeros cristianos están inventando. Han robado el cuerpo de Cristo de la tumba. Ustedes recuerdan que es una teoría que estaba, pero no podían comprobarla por una cuestión, porque había todas las evidencias contrarias a eso. Es decir, Jesús había muerto en esa cruz. Había quien lo había dicho, porque había elementos básicos para decir esto. Y juntamente con ello, amados hermanos, ustedes sabrán parte de esto, que los primeros que dudaron aún de la resurrección de Cristo, ¿quiénes fueron? Los discípulos mismos. Es decir, usted recuerda que cuando Cristo muere en la cruz y es sepultado, los discípulos, en lugar de estar esperando la resurrección al tercer día, ellos se fueron a hacer lo que antes hacían. Es decir, si alguien había dudado al principio de la resurrección de Cristo, antes de que sucediera, fueron los discípulos mismos. Por lo tanto, ellos no pudieron robar el cuerpo y lo demás, porque no había posibilidad de ello. Quitar una piedra pesada. Recuerden que la tumba estaba custodiada por soldados romanos, precisamente para impedir el robo del cuerpo y varias cuestiones más. Por lo tanto, esta teoría caía a la basura porque no había sustento para ello. Alguien más dijo: bueno, el asunto no es que esto sucediera, sino el problema fue que Jesús no murió, sino que entró en un estatus como tipo vegetativo, y que cuando llegó a la tumba, entonces él volvió en sí, en pocas palabras, pero no murió, sino solamente fue como desmayarse temporalmente por un tiempo y después volver a en sí. Yo digo, esto tampoco es lógico, porque dentro de la tumba, básicamente, ¿quién movería la piedra, amado hermano? La piedra, usted sabía que tenía un peso y era imposible quitarla. Entonces todas las teorías que había alrededor de esto se habían caído. Y en los versículos primeros dice Pablo, recuerden que hay más de 500 personas que saben y vieron la resurrección. Por lo tanto, es imposible negar algo que se sabe por todos y que hay más de 500 testigos que hablan de que esto fue una realidad. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el verso 13, dice que si Cristo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, cualquier teoría que hablara de la no resurrección de Cristo quedó básicamente sepultada, esa teoría. Porque lo que sí entendemos es que Cristo resucitó. Verso 14, y ahí entramos a la prédica en la primera sección. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice ahí? Vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también, ¿qué?
nuestra fe. No sé si usted entiende lo mismo que yo, pero cuando hablamos de la fe y la predicación tienen que ver con lo mismo, que es lo que ellos creían básicamente. Si Cristo no hubiera resucitado, la fe que ellos tenían, la creencia que ellos tenían, es decir, su creer, no tenía ningún sentido. Por eso lo primero que digo, amado hermano, ojo con esto, voy a cambiar lo negativo por lo positivo. En la prédica normalmente no se utiliza tanto lo negativo sino lo positivo. Y lo primero que quiero decirle es lo siguiente. Recuerde que la prédica lleva por título Implicaciones de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, por lo tanto, ¿qué podemos entender de eso? Allí enfrente está en pantalla. La primera cuestión es que nuestra creencia tiene sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, lo que usted y yo creemos no tendría sentido absolutamente para nada. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Note lo que viene ahí. La predicación del evangelio tiene sentido siempre y cuando su contenido sea un mensaje verdadero. Si el mensaje del evangelio y de la predicación no fuera verdadero, no tendría sentido la creencia que usted y yo tenemos. ¿Por qué digo mensaje verdadero? ¿Qué se predicaba en el evangelio? Que Cristo había nacido de una virgen, que Cristo había vivido como un hombre, que Cristo había muerto en la cruz del Calvario para dar salvación. Y cuarta cuestión, la resurrección de Cristo. Y por último, el evangelio incluía aún la ascensión de Cristo, pero la resurrección era un punto central que estaba ahí. Por lo tanto, amado hermano, si una de estas no tenía verdad, toda la prédica no tenía ningún sentido. Yo le pregunto, ¿le creería usted a una persona que habla 5 verdades y una mentira? No, porque la mentira que puede echar va a poner en duda las otras verdades. Ahora, déjeme le digo, la verdad prioritaria y principal sobre la cual, que sería básicamente el eje de todo, era la resurrección. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Porque si hablamos del nacimiento de Cristo virginal, que usted y yo lo creemos porque la Biblia lo dice, yo le pregunto, ¿había en aquel entonces alguna forma de constatar que esto era 100% real y verdadero? No del todo. Hoy en día usted sabe quiénes son los padres de un niño a través de métodos que la ciencia ha inventado, que hoy se tienen y en la antigüedad no existían. ¿Cuál es el método que hoy tenemos para saber quiénes son los padres de un niño? El más acertado y el más certero. Prueba de ADN. Le pregunto, ¿esto existía en el tiempo de Jesús? No. La gente tenía que creer por lo que el ángel dijo y por lo que la Biblia decía del nacimiento mismo de Cristo, pero no había forma de constatarlo. Ahora, si Cristo era Dios, a través de los milagros, le pregunto, ¿hubo personajes en el Antiguo Testamento que hicieron milagros sin ser Dios? Sí, profetas. Elías hizo milagros y no era Dios. Moisés hizo milagros y no era Dios. Yo digo, hasta ahí van 2 cosas: nacimiento, ministerio de Cristo, que podía ser, podía no ser. Morir en la cruz, le pregunto, ¿representaba que Jesús era Dios por haber muerto en la cruz? No necesariamente. Él muere por nuestros pecados porque la Biblia lo declara, pero no había certeza en ello. Él pudo haber muerto solamente, no necesariamente por nuestros pecados, porque recuerde que en aquella cruz murieron 2 ladrones más. Dimas y Gestas, no se crea, no tiene nombre. Murieron 2 ladrones solamente, ni el ladrón bueno ni el ladrón malo, eran 2 ladrones y los 2 eran malos. Dije Dimas y Gestas porque es los nombres que les dan, ¿verdad? Pero eso es parte de la tradición, no viene en la Biblia. Es decir, no lo crea cuando alguien le dice eso. Y decimos el ladrón bueno y el ladrón malo. Recuerde que ambos ladrones eran malos. No había un ladrón bueno y un ladrón malo. Los 2 eran malos, estaban ahí por ladrones precisamente. Y Jesús muere entre ellos. Él era el único inocente porque no había algo que imputarle como un hecho, digamos, delictivo que le llevara a esa cruz. Pero le pregunto, él dijo que resucitaría. Y la resurrección, amado hermano, por eso digo que era el eje central, porque ahí sí tenía que ser como él dijo. Y si él resucitaba de la muerte, volvía a la vida después de morir, entonces estaba comprobando su deidad. No sé si me explico con esto que estoy diciendo. Su nacimiento, su vida y ministerio y su muerte en la cruz, no había forma de validar que él era Dios. Pero la resurrección, no hay un solo muerto que se haya levantado a la vida por causa propia
de haberlo dicho antes de morir. ¿Sí me explico? Es decir, y para no volver a morir, no solamente eso, sino que no volvió a morir. Yo le dije, Lázaro, Dios lo levantó de los muertos, pero ¿qué sucedió con Lázaro después de algún tiempo? Murió nuevamente. Talita Kumi, recuerda cuando Jesús la levanta, revuelve a la vida esa niña. ¿Y qué sucede con ella después de algunos años? Vuelve a morir. Pero Cristo resucitó, es decir, vuelve a la vida para no volver a la muerte, sino permanecer en vida para la eternidad. Y yo digo, el único hecho que validaba eso era la resurrección. Por eso digo, ahí está el punto central, y la creencia de ellos tenía sentido siempre y cuando fuera verdadero. Por eso el argumento de Pablo es, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe y vana es la predicación que usted y yo compartimos. Si un mensaje, amado hermano, tiene una pizca de mentira, todo lo demás que es verdad se puede llamar no verdadero o ponerse en duda por la duda que causa la mentira que ve involucrado en ello. Déjeme, le pongo un ejemplo para entender esto. He puesto este ejemplo en algunas ocasiones y le digo lo siguiente: si yo pusiera en un vaso agua totalmente pura, es decir, de una purificadora, de la que sea que usted quiera, puede ser Ciel, puede ser Bonafón, puede ser la que a usted le guste, y en ese vaso yo mezclo una gota de agua del caño, es decir, de agua sucia, ¿usted la tomaría? ¿Por qué razón no? Porque todo está contaminado. Y déjeme le digo, lo mismo sucedería si en el evangelio hubiera una mentira. Todo el evangelio terminaría contaminado. Por eso digo lo siguiente: si en el mensaje tuviera una pizca de mentira, todo el mensaje del evangelio quedaría contaminado por causa de ello. Por eso dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es la predicación, porque todo lo que hemos expuesto estaría en tela de juicio, porque lleva una mentira mezclada dentro de muchas verdades. No por nada, amado hermano, la Biblia decimos que es inerrante, es decir, no yerra, no falla, no tiene una pizca de mentira la Biblia. Todo lo que usted encuentra en ella es 100% verdad. Y la resurrección no solamente está en la Biblia, es un hecho que fue comprobado por los creyentes y no creyentes del primer siglo, porque vieron y había testigos oculares de que esto era una realidad. La fe, amado hermano, habla de un cúmulo de creencias y forma de vida que podemos llevar, y esta vida, es vista también por otros. Repito esto, la fe habla del cúmulo de creencias y forma de nuestra vida que podemos llevar y es vista por otras personas. Por eso ahí dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe y vana también nuestra predicación. Y la fe está hablando de todo lo que usted y yo creemos. Si Cristo no resucitó y si la gente no creyera en la resurrección de los muertos, todo lo demás, amado hermano, la fe, el cúmulo de creencias y prácticas que tenemos, no tendría absolutamente ningún valor en nuestra vida. El cristianismo tiene valor siempre y cuando sus principios fundamentales tengan una base sólida. Y es lo que Pablo está hablando. El evangelio tiene base sólida y la resurrección de los muertos, como la resurrección de Cristo, tiene una base sólida que usted y yo podemos creer. Yo no sé qué piense usted de la resurrección de los muertos, pero es un asunto que usted y yo debemos de creer con todo nuestro corazón y con la certeza que la Biblia nos da, que hay evidencia de que eso sucederá. ¿Qué va a suceder? Hablamos de la resurrección de Cristo, amado hermano. No me voy a adelantar porque es tema de otra prédica, pero cuando Él resucita no estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de una resurrección corporal de un muerto. Y tenía un cuerpo, aunque era espiritual, tenía un cuerpo. Pero ese cuerpo ya no era corruptible como el suyo y el mío. ¿Cómo le llama esto la Biblia? Un estado de glorificación. Que Cristo ya vivió, pero que usted y yo también viviremos en algún momento después de que muramos o cuando Cristo venga por nosotros, si es que usted y yo estamos aún con vida en su segunda venida. Seguimos adelante, amado hermano. Segunda cuestión:
Recuerde, el tema que tocamos hoy es implicaciones de la resurrección de Cristo. Número 1 dijimos, si Cristo resucitó, entonces nuestra creencia tiene sentido. La Biblia lo marca al revés. Si no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Es decir, lo que usted y yo creemos termina siendo nada. Como le dije, yo lo quiero invertir a lo positivo, porque creo que es muchísimo mejor. Segunda cuestión, verso 15. Dice que si Cristo no resucitó, somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos ¿qué? No resucitan. No, nótese, sigue el mismo argumento. El tema central de la duda de ellos no era la resurrección de Cristo, sino la resurrección de los muertos. Pero ¿cómo tenemos certeza de que la resurrección de los muertos se dará? Con la primera resurrección que ya fue efectuada, que fue la persona de Cristo. Por eso dice ahí, si en verdad los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, invertimos el argumento. Note, esto se llama básicamente silogismos en la lógica. Si usted llevó algún día en la preparatoria lógica, le dieron silogismos. Y en los silogismos nos dice que A más B es igual a C. O si hay un A y hay un B, una argumentación, hay una conclusión. Y es lo que Pablo está poniendo, una forma lógica de entender las cosas. Amado hermano, la segunda cuestión que quiero tocar con usted es la siguiente. Si Cristo resucitó, la segunda implicación que aparece en pantalla es que es nuestro testimonio, es verdad. Si Cristo resucitó, no solamente nuestra fe, nuestra creencia tiene sentido, sino también nuestro testimonio es verdad. ¿Por qué decimos esto, amado hermano? Porque el argumento que está dando Pablo es que si Cristo no resucitó, todos los cristianos que habían existido hasta ese momento eran una bola de mentirosos, porque estaban contando mentiras y estaban testificando de algo que no era correcto, de que no era verdad, en pocas palabras. Recordemos, amados hermanos, que los primeros cristianos fueron llamados para ser testigos cuando el Espíritu Santo llegara. Hoy en Nuevos Creyentes veíamos esto. Jesús les dice a los discípulos por ahí en Lucas 24, si mal no recuerdo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, con la promesa que el Padre derramará sobre ustedes. ¿De qué estábamos hablando los nuevos creyentes? ¿De la venida de quién? Del Espíritu Santo. Y en la llegada del Espíritu Santo que se da en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerme testigo. Ojo con esto, esta parte es crucial, por eso la estoy tocando. Porque usted y yo, la labor principal que tenemos como cristianos, antes de servir en la iglesia, antes de cualquier cosa, es ser testigos en el mundo en el cual nos ha tocado vivir. Y déjeme le digo algo, si Cristo no resucitó, entonces usted y yo seríamos testigos falsos de algo que nunca sucedió. Pero como Cristo resucitó, no somos testigos falsos, sino somos testigos fidedignos de una verdad que está comprobada y que la gente pudo constatar, muchos de ellos, porque ellos vieron la resurrección de Cristo. Ellos vieron a un Cristo resucitado comiendo con ellos en una ocasión. Vieron a un Cristo resucitado en el cual pudieron meter sus dedos en las llagas o su mano en el costado y sus dedos en las heridas que había en sus manos. Ellos pudieron ver a un Cristo resucitado alentándoles y ellos pudieron ver a un Cristo que fue elevado a las nubes. Y fue el testimonio que ellos compartían. ¿Qué hace un testigo, amado hermano? Un testigo tiene una labor principal y es decir lo que ha visto y lo que ha oído. Eso es ser testigo. Si a usted un día, nunca me han llamado como testigo, no, pero si a usted le llamaran como testigo a un jurado a un juicio, ¿qué tendría que decir usted en ese juicio? Lo que usted ha visto y lo que usted ha oído. Y si usted no vio nada ni oyó nada, ¿qué puede testificar ante un juicio? Nada, porque usted lo que va a decir es yo ni vi ni oí. Pero si usted dice que vio y oyó algo, entonces eso tiene que testificarlo ante un jurado, ante un juicio. Pues el testigo, amado hermano, para eso estaba, para testificar lo que había oído y lo que había visto.
Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestro testimonio es falso. Pero si Cristo resucitó, nuestro testimonio es verdadero. Amado hermano, recuerde que ser testigo viene de la palabra martureo, que significa ser mártir en pocas palabras. Usted y yo tal vez no lo vemos de esa manera, pero los primeros cristianos en el cristianismo de la primera época, es decir, del año 33 al año 60 aproximadamente, primeros cristianos, la primera época, la primera generación, la mayoría de ellos murieron por ser testigos, por hablar lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Quién fue el primer mártir? El primer testigo, Esteban. Usted recuerda que esto aparece en el capítulo 2, serán capítulo 1 de Hechos, serán testigos, y a partir del capítulo 2 la iglesia empieza a ser testigo, compartiendo lo que había visto y lo que había oído. Y por causa de este testimonio, Esteban en el capítulo 7, 6 y 7, es llevado ante un juicio por lo que había visto y lo que había oído. ¿Y qué le dice Esteban? ¿Se arrepiente de lo que ha visto o oído? No, porque él tenía y sabía que ser testigo implicaba morir por la convicción que tenía. Usted y yo, amado hermano, no estamos a lo mejor en esa posición y tal vez no lo entendemos así, pero vuelvo a decir, la palabra testigo viene de la palabra martureo, que significa mártir. Un testigo estaba dispuesto a ser mártir por la causa del evangelio. Usted y yo, amado hermano, es más loquito usted, pero yo soy muy cobarde a veces. Y prefiero no ser testigo porque ¿qué va a decir la gente? Si yo comparto de Cristo, se van a burlar de mi creencia. Si yo comparto de Cristo, pues a lo mejor la gente ya no me va a aceptar como antes me aceptaba. Si yo comparto de Cristo en mi escuela o en mi trabajo, me van a apartar porque ya no voy a poder ser parte de aquel grupo porque no van a probar lo que yo creo. Y déjeme le digo algo, eso no es ser testigo. Porque un testigo estaba dispuesto a dar su vida por lo que había oído y lo que había visto con sus propios ojos. Y esto es lo que hacen los primeros testigos. Usted analice los 12 apóstoles, cómo murieron cada uno de ellos. Muerte trágica. No lo dice la Biblia, de algunos sí, pero de otros no. La Biblia nos habla de la muerte de Esteban. Pero hay otros que no se nos dice y Pedro murió por causa de la predicación del evangelio, según la historia, según la tradición. No hay escritos bíblicos, pero hay escritos extra bíblicos que nos dicen que Pablo es crucificado, pero él pide ser crucificado de cabeza Pedro es crucificado, pero no, él dice de cabeza porque no quería ser igual que su maestro, porque no le llegaba la medida, en pocas palabras. Otros de ellos son aserrados, otros de ellos son apedreados, otros de ellos mueren de diferente forma. Y aún Juan, que muere por muerte natural, recuerde que la muerte de Juan, que es natural por ahí de los 95 años de edad, poco más, poco menos, recuerde que en realidad no muere en su casa, muere exiliado por parte de su creencia y lo llevan a la isla de Patmos para ser exiliado como prisionero en ese lugar por causa de la creencia que él tenía. Ahora le hago una pregunta, si usted no tuviera la convicción de que lo que usted cree es verdad, ¿lo sostendría? Yo digo que no. Si el cristianismo, amado hermano, hubiera predicado una mentira, se estaría pareciendo más a Satanás que a su Señor. Porque la Biblia dice que Satanás es padre ¿de qué? De mentira. Y ellos estaban predicando no una mentira, sino una verdad. Y yo le digo algo, usted puede notar que la gente puede mentir, pero cuando llega a las últimas instancias, cuando hay una mentira, ¿qué hace? En la última instancia, cuando hay una mentira, una persona que sostiene una mentira, ¿qué hace? Se retracta de la mentira. Si la mentira le va a llevar a su muerte, la persona dice, entonces yo diré la verdad ya, porque no quiero ir a la muerte por causa de una mentira. Déjeme le digo, los cristianos del primer siglo y en particular los 12 apóstoles murieron porque sabían que la resurrección de Cristo no era una mentira, sino era una verdad. Y ellos estuvieron dispuestos a pagar las últimas consecuencias y nadie paga con su vida una mentira. Nadie estaríamos dispuestos a ir a la muerte por una mentira. Cuando hay convicción podríamos ir por una verdad, pero no por una mentira. Ellos murieron
por predicar la verdad, y la verdad era ser testigos de lo que ellos sabían que había sucedido. Amado hermano, la resurrección de Cristo nos hace ser testigos fiables, no solo con lo que pasó, sino con lo que viene aún para el futuro. Es decir, ser testigo implicaba hablar no solamente de la resurrección de Cristo, sino de la vida después de la muerte, la resurrección de nuestro propio cuerpo y vivir con el Señor para la eternidad. Y yo digo, eso implicaba ser testigo, y ellos lo hicieron durante ese tiempo. Por eso digo, amado hermano, que la resurrección, la implicación que es si Cristo resucitó, nuestro testimonio es verdadero. Y usted y yo podemos seguir compartiendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, la convicción que tenemos, porque sabemos que es la verdad. Y si esa verdad implica crear enemigos, usted y yo estaríamos y deberíamos de estar dispuestos a tenerlos. Si esa verdad implica ir a la muerte, en México no sucede eso, en nuestra parte donde vivimos, pero si llegara el momento de que la creencia que usted y yo vivimos, el ser testigos implica la muerte, deberíamos de tener la convicción de ir a la muerte por causa de ser testigos fidedignos de lo que debemos hablar y decir de nuestro Señor Jesucristo. Tercera y última cuestión que está por ahí en la palabra, verso número 18, 17 y 10. Está mal ahí el versículo, pero ahorita les digo cuál es. Es el verso número 17, la última parte, verso 18, pero sigo leyendo el verso 15. Dice lo siguiente: y somos hallados falsos testigos, verso 15, de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad, los muertos no resucitan. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Nuevamente repite eso y dice lo siguiente: aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La tercera cuestión, amado hermano, que quiero por ahí abrir en pantalla es: si Cristo resucitó, entonces nuestra salvación es segura. Pero si Cristo no resucitó, que es lo que el pasaje dice, diría que la salvación entonces no es nada segura. ¿Por qué digo salvación? Hay tres cosas que menciona ahí. La primera de ellas dice que si Cristo no resucitó, verso 17, ahí está, todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces no estamos descansando. Los que ya murieron no están descansando ni están durmiendo en el Señor, sino están literalmente muertos. Ya no hay posibilidad de vida para ellos. Y la tercera cuestión, en el verso número 19, nos dice que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de la gente. Es decir, que la gente sienta lástima por nosotros, porque estamos predicando de una salvación que ninguno tenemos. Pero como Cristo sí resucitó, por eso le di el énfasis positivo, nuestra salvación es segura. Amado hermano, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra salvación es el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Usted y yo somos salvos no porque seamos buenas personas. Usted y yo somos salvos no porque seamos las mejores personas de este mundo. Somos salvos no porque vengamos a la iglesia. Somos salvos no porque nos portemos bien. Somos salvos no porque sirvamos al Señor. Somos salvos porque Cristo pagó por nuestra salvación en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre en esa cruz del Calvario. Ahora, ojo con esto, no estoy diciendo que usted no debe de ser un buen creyente. No estoy diciendo que usted no deba de servir a Cristo. No estoy diciendo que usted no deba de ser una persona sin pecado. No, lo que estoy diciendo es que eso no nos hace salvos. Eso es el resultado de la salvación en nuestra vida. Y lo que nos dio salvación a usted y a mí fue la cruz de Cristo, es decir, su sangre derramada en esa cruz para darnos salvación. Recuerde, amado hermano, que en el Antiguo Testamento decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz, usted y yo no seríamos salvos, porque ¿qué sucedió con esa sangre derramada?
limpió nuestra vida del pecado que usted y yo veníamos cargando en nuestra vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos 4:25, vamos allá, amados hermanos. Quisiera nada más, hay muchos pasajes, pero quisiera tocar uno de ellos, que es Romanos 4:25. ¿Qué dice de Jesús? Dice que el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, amado hermano. Usted sabe esto, que lo que nos hizo limpios del pecado fue la sangre de Cristo en la cruz. Pero como le dije, esa sangre no hubiera sido constatada si no fuera por la resurrección. Por eso el versículo 25 que leímos ahorita dice que fuimos ¿qué? Romanos 4:25. Somos justificados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Él resucitó, entonces no solamente somos justificados, sino limpió nuestro pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera sido Dios, y su muerte en la cruz no hubiera dado la limpieza de pecado a nadie, amado hermano. Y hoy usted y yo seguiríamos cargando nuestro pecado porque no había posibilidad de quitarlo por nuestra propia causa. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No puede ser limpio de pecado si no hay sangre derramada por causa de ese pecado en tu vida. ¿Y quién derramó su sangre? Cristo. ¿Y cómo ratificó que realmente lo hizo? Cuando volvió de la muerte o en su resurrección, lo que Él hizo fue ratificar algo que ya había hecho en la cruz, pero le dio validez a aquello que había hecho. Por eso ahí en el verso número 17 que leíamos ahorita, en Primera de Corintios, capítulo 15, dice: si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros ¿qué? Pecados. Y yo le pregunto, ¿usted está en sus pecados? No. La sangre de Cristo limpió mi pecado. La sangre de Cristo en esa cruz, Cristo murió para quitar el pecado de mi vida. No solamente quitar el pecado, sino también murió para libertarnos de la cadena de pecado en nuestra vida. ¿Sabe? Lo único que no ha sucedido es que todavía seguimos. Ya no hay pecado en nuestra vida en el sentido de algo acumulado. Ya no hay cadenas de pecado en nuestra vida, pero la presencia del pecado en nuestra vida sigue estando por ahí porque toda la tentación es latente para nosotros. ¿Sabe lo que dice el pasaje, amado hermano? La salvación suya y mía es segura porque ya no hay pecado en nuestra vida acumulada. Y sabe, por eso somos salvos usted y yo. Si Cristo no hubiera resucitado, el pecado estaría todavía cargado en nuestra cuenta. Y usted y yo no podríamos ser justificados con el pecado que estuviéramos cargando. Por eso digo, para mí es crucial lo que está hablando Pablo. Y hablamos, me parece, de salvación, porque la sangre dio limpieza de pecado para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Versículo 18, ahí en el pasaje. Dice el verso 18. Entonces también los que durmieron, ¿qué? Durmieron en Cristo, en realidad perecieron. En pocas palabras, todo lo que Cristo dijo no tendría sentido. Aquel hombre que estaba muriendo en la cruz, Cristo le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado hermano, si Cristo no resucitó, eso sería una mentira, y en realidad Él no estaría en el paraíso, sino estaría muerto solamente. Los creyentes que estaban durmiendo, ¿quiénes eran estos? Bueno, estamos hablando de una carta escrita al año 50 al 60 aproximadamente. En ese momento ya había muerto Esteban, ya había muerto Santiago o Jacobo, como usted quiera llamarle, hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén. Ya habían muerto varios cristianos en ese momento, y todos ellos, amados hermanos, Pablo dice, no han muerto, solamente están durmiendo. ¿Esperando qué? La resurrección. Pero si Cristo no resucitó, entonces en realidad ellos están muertos. No hay posibilidad de que se levanten a la vida, están muertos solamente, es decir, no hay algo después de la muerte. Por eso dice el verso 18, que los que durmieron en Cristo, en realidad, si Cristo no resucitó, no están durmiendo, están muertos. Ojo con esto, es un término que Pablo acuña para hablar del creyente que está esperando la resurrección de Cristo.
que está esperando la venida de Cristo y la inauguración básicamente de donde estaremos todos por la eternidad. Mire, yo sé que aquí hay una confusión o hay un choque en nuestra cabeza. Y la semana pasada alguien me lo hacía en Torreón, me lo hicieron la pregunta 2 veces en lugares diferentes. Cuando alguien muere, ¿está durmiendo o ya está con el Señor? Y yo dije las dos cosas, porque tengo argumentos bíblicos para decir que las dos cosas son correctas. El creyente que está durmiendo está esperando al juicio final, pero a la misma vez ya está con el Señor. Y yo digo, ¿cómo sucede esto? No sé, mi lógica no me cabe, pero la Biblia me lo dice. Yo lo he dicho esto y lo he explicado. Lo único que a mí me ayuda a entender esto, y eso no quita todas las dudas, es que Dios no se mueve en una escala lineal de tiempo como usted y yo. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, Dios no tiene tiempo bajo el cual usted y yo nos movemos. Y si hay creyentes que murieron hace 1000 años, si hay otros que murieron antier y hay otros que mueren dentro de 100 años, en nuestra escala de tiempo hay tiempo, pero en Dios no hay tiempo y todos pueden llegar al mismo momento, no como nosotros lo estamos viendo en la escala de tiempo lineal. ¿Sí me explico? Es decir, para usted, para mí, alguien que murió hace 10 años, pues murió hace 10 años, está durmiendo. Pero puede ser que en el mismo momento entre él, que yo muera 20 años posterior, porque para Dios no hay tiempo. Usted sabe ese versículo y la Biblia nos habla acerca de ello. Un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Tiempo, espacio y dinero, Dios no tiene limitaciones como usted y yo. Usted y yo el tiempo no lo podemos cambiar. Yo, y aunque usted me ve más chavo que hace algunos años, en realidad interiormente no es así. Hay cosas que hoy me cansan que hace algunos años no me cansaban. El tiempo yo no puedo detenerlo y sigue avanzando. El espacio, amado hermano, usted y yo no podemos ocupar 2 espacios al mismo momento. La física nos dice eso. O estoy aquí o estoy allá. Pero Dios no está limitado al espacio. Y el dinero, amado hermano, usted y yo estamos limitados por mucho dinero que usted tenga. Dios es el dueño del dinero, es el dueño del tiempo y es el dueño del espacio. Y no está limitado. Entonces la Biblia me dice que si alguien muere está durmiendo, pero a la misma vez ya está en la presencia de Dios. ¿Cómo sucede eso? No lo sé. Pero la Biblia me dice que ambas cuestiones son una realidad. Y las creo. Y si alguien me dice, pastor, usted está loco y choca cada rato con sus creencias. Bueno, si la Biblia me choca con la creencia, voy a creer lo que la Biblia me diga, aunque no me cuadre en mi cabeza, tal y como quisiera que me cuadrara, porque todo quiero meterlo bajo una lógica. Y la fe a veces no es tan lógica como usted y yo quisiéramos. Pero ¿a qué voy con esto, amado hermano? Lo que digo básicamente es Dios no está limitado y dice que hay creyentes que están durmiendo. Pero si Cristo no resucitó, entonces la salvación de ellos no fue tan segura porque en realidad están solamente muertos, no están durmiendo. No hay resurrección, no se levantarán, sino están muertos, si no hay algo después de la muerte, sino solamente están muertos. Pero usted y yo sabemos que la Biblia nos dice que esta vida solamente es una pequeña parte de todo lo que realmente usted y yo viviremos, porque nuestra vida es eterna. Tuvimos un inicio, pero no hay un final para nosotros. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cuándo comenzó usted a existir? Yo comencé el 12 de diciembre de 1982. Ahí comencé yo a existir. ¿Cuándo voy a terminar? En este mundo tengo una fecha, pero la Biblia me dice que mi alma es eterna y hay 2 lugares donde pueden estar: o el cielo o el infierno. Y nuestras almas están durmiendo, aquellos que han muerto están durmiendo esperando el juicio del Señor. 2 juicios: el juicio de salvación, en el cual usted y yo no atravesaremos, pero el trono blanco ante el cual nos presentaremos para dar razón de nuestras obras, no para salvación, sino como salvos. Y Dios nos dirá: ¿qué has hecho con los dones que te he dado? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con esto que puse en tus manos? Y usted y yo daremos cuenta a Dios de eso. Pero, amado hermano, si Cristo no resucitó todo lo que estoy diciendo, entonces no existe todo eso. Pero dice Pablo, gracias a Dios que Cristo resucitó.
Y por eso hay seguridad en esa salvación que Él nos ha dado. Y por último, la última parte en el verso número 19, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos, ¿qué? De conmiseración de todos los hombres. Déjeme, le pongo esto para entenderlo mejor. Como usted y yo hablamos de salvación, si Cristo no resucitó, la salvación que usted y yo predicamos es mentira, es falsa. Y entonces, de verdad, somos merecedores que la gente nos tenga lástima por estar creyendo en una mentira. Si usted siente lástima por un drogadicto ahí tirado en la calle, o por un alcohólico tirado en la calle, o por una persona que está no sé qué pecado viviendo, y siente lástima, si Cristo no hubiera resucitado, Él no debería sentir usted tanta lástima por él, más bien Él debería sentir lástima por usted, si Cristo no hubiera resucitado. Porque dice que seríamos los más dignos de conmiseración, es decir, de sentir lástima por nosotros, si Cristo no hubiese resucitado. Amado hermano, no sé si usted ha escuchado por ahí algunas discusiones teológicas, ¿no? Y algunos argumentos entre gente con fe y ateos. Yo he escuchado y lo he usado en algún momento, pero me doy cuenta que no es necesario y no debería de ser, ¿no? Cuando platicamos con un ateo, le decimos al ateo a veces: mire, usted dice no creer en Dios, yo digo creer en Dios y vivo mi vida en Dios. Si al final de la vida, cuando muramos usted y yo, usted se diera cuenta que lo que yo creo es verdad, ¿yo qué perdí por creer lo que creo? Nada. Pero usted, ¿qué perdería por no creer lo que yo le estoy compartiendo? Lo perdería todo. Déjeme le digo, el argumento parece bueno, pero en realidad es malo. Porque cuando usted le dice: si lo que yo creí no fuera verdad, está poniendo en duda lo que usted cree, o hay posibilidad de que no sea verdad. Y lo que la Biblia nos dice es que esa posibilidad no existe. Lo que el ateo cree no existe. No hay solamente una posibilidad, ni una mínima posibilidad que eso sea realidad. Pero lo que sí es verdad es lo que usted y yo predicamos: que Cristo es Dios y que en Él encontramos salvación, y que Él se levantó de los muertos, y que usted y yo estamos esperando el regreso de Cristo para estar con Él por toda la eternidad, ya sea que Él venga y tenga que levantarnos de la muerte para unirnos con Él en el cielo. No hay una pizca de posibilidad que esto pueda ser no realidad, sino que es 100% real. Por eso le digo, aunque el argumento suena bueno, no debería existir ese argumento, porque usted está poniendo en duda de alguna manera que lo que usted cree pudiera no ser cierto. No, hay certeza de lo que usted y yo creemos. Por eso el verso número 19 dice: si usted y yo solamente esperamos en Cristo. Y déjeme le digo algo: el creyente verdadero, amado hermano, solamente espera en Cristo. Yo le digo, ¿dónde radica su esperanza? Si su esperanza radica en el dinero que usted pueda o pueda tener o pueda llegar a ser, mala su esperanza. Si su esperanza radica en su familia, mala su esperanza. Si su esperanza radica en la religión, mala su esperanza. Si su esperanza radica en usted mismo, lo que usted puede hacer, mala su esperanza. Porque el cristiano solamente tiene una cosa donde radica su vida, y es en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y todas las cosas que ahora vivo en la carne, ya no las vivo en la carne, sino las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí, etcétera, etcétera. Usted conoce ese versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Para quién? Para el Señor y no para los hombres. En pocas palabras, la vida de un cristiano debería de erradicar en la persona de Dios todo lo que hace. Por eso dice el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, nuestra vida radica en Cristo, como decimos. Si la resurrección de Cristo no fuera verdad, entonces vana sería nuestra esperanza, y seríamos los más dignos de conmiseración. Seríamos dignos de que la gente tuviera lástima por lo que creemos y por cómo vivimos. Pero gracias a Dios, amado hermano, que Cristo resucitó, y la gente hoy no tiene por qué sentir lástima por nosotros.
Pero usted y yo podemos sentir lástima por ellos porque ellos están viviendo de una forma no correcta delante de Dios y sabemos dónde irán a parar. Porque creemos que lo que la Biblia dice es correcto y lo que los apóstoles nos dijeron es correcto y lo que han vivido algunos creyentes en aquella época fueron correctos. La resurrección de Cristo no es una teoría, es una realidad comprobada que se predicaba en aquel entonces. Termino cerrando, amado hermano, la prédica. Las implicaciones, pues, de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó de los muertos, amado hermano, como consecuencia, toda persona que ha creído en Cristo tendrá una resurrección también para vida eterna. Pero ya que Cristo resucitó, las implicaciones son tres por lo menos en el pasaje. Nuestra creencia tiene sentido, es decir, nuestra fe no es vana. Nuestra predicación no es vana, no es sin sentido, tiene sentido porque Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, nuestro testimonio es verdad. No somos falsos testigos. La gente que fue testigo de Cristo y usted y yo que somos testigos de Cristo, no somos falsos testigos, somos verdaderos testigos porque estamos llevando un testimonio real porque Cristo resucitó de los muertos. Y tercera cuestión, la tercera implicación, si Cristo resucitó, nuestra salvación, amado hermano, es segura porque nuestros pecados han sido perdonados en esa cruz con la sangre de Cristo. Nuestra vida ha sido limpiada por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo seguiríamos cargando nuestro pecado hoy en día, pero usted y yo no tenemos por qué cargar un pecado que Cristo ya pagó y ya llevó en su propia muerte. Nuestra salvación es segura porque esperamos una resurrección. No moriremos, no estaremos muertos sin sentido en la tumba, sino estaremos esperando el juicio del Señor, donde se levantarán los muertos. Y dice la Escritura que cuando Él venga en su segunda venida, seremos levantados con Él en las nubes. Primero los que vivimos y después los que dormimos. Eso dice la Escritura. Amado hermano, nuestra salvación es segura porque no tenemos que esperar que la gente sienta lástima por lo que creemos, porque lo que creemos es 100% verdad. Más bien usted y yo deberíamos de sentir lástima por aquel que no cree en lo que usted y yo creemos. No digo de la iglesia, no digo de la iglesia bautista, digo lo que creemos en Cristo como Señor y Salvador, porque ellos van camino a un lugar de perdición. Y tendríamos que tener lástima por ellos acercándonos a compartir el mensaje de salvación que usted y yo algún día recibimos. Les invito a orar, amados hermanos, agradeciendo al Señor esas implicaciones de la resurrección, porque son implicaciones prácticas para el día de hoy. Padre bendito, gracias damos por este tiempo tan especial, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de meditar en su palabra y encontrar en ella estas enseñanzas, Señor, que de verdad llenan nuestro corazón. Gracias porque entendemos, Señor, que nuestro Señor Jesucristo resucitó, regresó de la muerte, porque Él es Dios y dijo que tenía el poder para poner su vida por nosotros, pero también tenía el poder para volverla a tomar. Y gracias, porque sin duda lo hizo. Y hoy en día, Señor, podemos tener certeza de esa resurrección que nos da una salvación segura, que nos hace ser testigos reales y verdaderos, y que nos da, Señor, no solamente esto, sino una creencia que tiene sentido a nuestra vida. Gracias le damos, Padre, por todo. Nos ponemos en sus manos y pedimos que nos permita ser esos testigos que usted nos llamó a ser. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Dios nos bendiga, amados hermanos, y seguimos adelante con el programa que tenemos el día de hoy.